Bienvenidos al programa número 81 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Áreaprotegida.patrimonio nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Pensando en que ya se termina el año y tratando de difundir todo lo más que se puede, especialmente para aquellas actividades que empiezan el año que viene, ¿no? Claro. Yo creo que uno de los temas que me gusta presentar es lo que va a pasar el año que viene con las carreras de posgrado que se hacen en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, allí en la calle Puan, y bueno, que tienen una oferta enorme de doctorados, postdoctorados, seminarios, maestrías, y quería hacer especial hincapié en, les vamos a dejar al público un breve audio donde el director Ricardo González va a ofrecer esta carrera de especialización en temas que tienen que ver con patrimonio. En marzo de 2024 comenzará a dictarse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires la maestría en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial. El dictado es totalmente a distancia y está dirigida a formar profesionales tanto en el ámbito de la gestión y la intervención patrimonial como en el de la investigación académica, particularmente en temas relativos a arte, arquitectura y cultura coloniales. Está dirigida por el doctor Ricardo González y más información puede obtenerse en la página de la Facultad de Filosofía y Letras siguiendo las solapas posgrado, maestrías. Los esperamos. Muy bien, por otro lado, vale la pena tener en cuenta que esta entrevista de hoy con lo que es la arquitecta Graciela Moretti de Mendoza ya es nuestra última entrevista del año. El próximo programa lo estaremos haciendo con Rubén casi como una síntesis, una evaluación de lo que fue toda la producción del 2023, así que realmente estamos muy contentos de poder seguir recorriendo nuestro país y todo lo que tiene que ver con su patrimonio. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Graciela Moretti. Es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza, magíster en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericanos por la Universidad Nacional de Tucumán, docente de grado y posgrado e investigadora de la FAUD de la Universidad de Mendoza desde 1993. Es miembro del ICAU, el Instituto de Cultura Arquitectónica y Urbana, desde su creación en 1992. Docente e investigadora en la Universidad del Congreso desde el 2009, titular en la Cátedra de Historia II y coordinadora de investigación en la FAA-IU. En el 2021 y 2022 participó como docente invitada en la Universidad Nacional de Río Negro, integrado a la cátedra optativa Taller de Patrimonio, a cargo de la doctora Alicia Braverman. Forma parte del equipo técnico de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos de la provincia de Mendoza, en Argentina, desde el año 2000. En este ámbito participa del Comité Mendoza del Capañac, Sistema Vial Andino, sitio inscripto en el 2014 en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO.
Fue delegada de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos entre el 2012 y el 2020 y actualmente es asesora honoraria. En el 2016 ingresó a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza como miembro de número, formando parte actualmente del Consejo Directivo. Entre agosto y septiembre del presente año asistió a un workshop en Italia. Se trató del 65 cursos sobre arquitectura palladiana, Palladio y Venecia, política y arquitectura, bajo la curaduría de Guido Beltrami, director del Centro Internacional de Estudios de Arquitectura Andrea Palladio, y Howard Burns, experto en arquitectura palladiana. Es miembro de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, e integra desde el 2018 el Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales. También es miembro del Comité para la Preservación del Patrimonio Industrial, por sus siglas en inglés TISIC, y fundadora en el 2008 de la red CIPA, Seminario Internacional de Patrimonio Agroindustrial, cuya séptima edición se desarrolló en Cuenca en octubre del 2023 en forma híbrida. Participa actualmente en las redes de investigación, Encuentro de Discusión sobre Arquitectura Neocolonial en América Latina por la Universidad de San Pablo, en PAC, el Encuentro del Patrimonio Construido por la Universidad de Belo Horizonte, y Paisajes Históricos de la Producción, Procesos de Intercambio y Cooperación en Iberoamérica, Investigación, Protección y Activación de Sevilla. ¿Cómo estás, Graciela? La verdad que es un gusto que estés en este programa. Sabes que a nosotros apreciamos muchísimo todo el trabajo de los profesionales en Argentina que investigan y producen muchísimo campo de estudio en esta temática que está relacionada con el patrimonio. Así que para nosotros es un gran placer que estés en Área Protegida. Muchas gracias, Rubén, por esta invitación, y es un gusto también para mí compartir con vos y con Rodolfo esta tarde. Bueno, aprovecho también para saludarte, Graciela. La verdad que estamos muy contentos con Rubén de tenerte, sobre todo porque el ámbito de Mendoza, que es maravilloso, realmente yo soy un enamorado, y no el único, y desde hace mucho tiempo. Recuerdo en los escritos de Sarmiento, yo que he trabajado en el Museo Sarmiento, que solía definirla como la Barcelona del interior, ¿no? Es decir, le daba un aspecto de muchísima progresión y mucha instancia de futuro. Después seguramente vamos a hablar contigo del tema de las quintas normales y todos los impulsos de agricultura e industriales que se fueron dando. Pero sin duda una fecha, me refiero a 1861, en general las cosas pasan en Mendoza en marzo, ya sea la fundación por Pedro del Castillo en 1561 como el 20 de marzo de 1861, es decir, 300 años después, con un sismo que obligó a rehacerse. ¿Cómo fue todo ese proceso, digamos, de una Mendoza colonial y su resabio a la parte criolla, y ese gran cambio que se tuvo que hacer porque realmente afectó muchísimo a la ciudad y se trasladó después del sismo? Bueno, fue una verdadera revolución, porque, y vos mencionaste justamente a Sarmiento, Avellaneda, Mitre, fueron quienes estaban en aquel momento a cargo, de las sucesivas presidencias, claro, en donde la Mendoza se tuvo que reconstruir. Exacto. Y fue muy importante el envío de los ingenieros nacionales, como Pompeyo Moneta. Después también vinieron profesionales europeos. Bueno, Moneta era italiano, pero claro, Urbano Barbier, que era belga, y todos ellos conformaron una especie de comunidad abocados a realizar todos los nuevos proyectos que la provincia demandaba. Y las escuelas, por supuesto, estuvieron en el primero de los lugares, porque Sarmiento impulsaba un poco la creación de estas fábricas de la educación, como él les decía. Vos fijate que realmente es muy interesante que un poco el proyecto que hace en esta reconstrucción un agrimensor francés como Julio Ballofet,
dota la ciudad de Mendoza. Esto se lo comentamos a aquellos oyentes que no hayan tenido la oportunidad de conocer, y recomiendo si pueden que la conozcan. Es decir, además de la Plaza Mayor, como suelen tener las ciudades, es decir, de origen por lo menos colonial, tiene 4 plazas circundantes, es decir, lo cual le da una belleza y una instancia de paisaje a la ciudad de Mendoza, encima beneficiado con un parque como el San Martín, con Taís, que es una maravilla. ¿Por qué insisto esto? Porque realmente cuando uno está ahí no puede creerlo. Eso era un desierto. Y de pronto, así es, gracias al trabajo, digamos, que se hizo en la ciudad de Mendoza, es, digamos, realmente el mejor de los oasis y lo más maravilloso del paisaje. Fue una construcción que quizás en épocas prehispánicas ya se había empezado a concebir con la aparición de las acequias y de los canales incas, que luego los huarpes retomaron. Los españoles también los mejoraron. De hecho, se hicieron diques y todo eso. Pero ya como estamos a fin del siglo XIX, y con esto que vos planteabas de la Mendoza y la reconstrucción, la figura de todos estos ingenieros que fueron los que aportaron ese saber científico. Claro. La figura de César Chipoletti, que propuso toda la nueva irrigación de la ciudad. Claro. Y eso le fue cambiando la fisonomía a ese desierto, como vos bien explicaste, pero no solamente en el oasis norte, que era el oasis de los ríos Mendoza, sino también en el Valle de Uco con el río Tunuyán, y en el oasis sur con los diques y los ríos Diamante y Atuel. Es decir, que se empezaron a sistematizar la red de agua. ¿Para qué? Para que se pudieran realizar cultivos y para que pudieran concretarse la realización de nuevas colonias y nuevas enclaves, en donde fue fundamental este fin del siglo XIX con la llegada de los inmigrantes y la llegada del ferrocarril. Claro. Vos fijate qué interesante, Graciela, porque como yo comentaba esto de haber estado en el Museo Sarmiento, siempre veíamos todo lo que había aprendido Sarmiento de la Escuela Normal de París, como un gran laboratorio para las plantas y para las vides, y que incluso, estando él allá, le dan de probar un vino que él estaba considerado de muy mal porte, es decir, es más, hasta el nombre que tiene de Malbec, que significa mal pico, ¿no? Es decir, en francés, era un vino, digamos, de escasa calidad, y Sarmiento dijo, ¿saben qué? El problema es el terroir. Es decir, la cepa es buena, pero el terroir no es el adecuado. Después se le tuvo, por supuesto, estaba en Chile en ese momento, y al gobernador de Mendoza, que era Pedro Pascual, le sugiere que contrate a Michel Aimé Pouget, quien se radicó efectivamente en Mendoza en 1853 y se fundó la Quinta Normal. Qué maravilla, ¿no? Es decir, cómo a partir de ahí el tema de la vid, el tema de toda la instancia del desarrollo, se presentó el proyecto para esta quinta el 17 de abril de 1853, que también le comentamos a los oyentes, por esa fecha tenemos el Día Mundial del Malbec. ¿No? Entonces, qué maravilla lo que se logró en nuestro país con una cepa que en Europa no tenía demasiado trascendencia. Auge. Lo importante también de esto, de cuando llega a Puget, como bien vos decías, esa Quinta Normal estaba ubicada en lo que era la antigua hacienda de los agustinos, que no es ni más ni menos donde después se reconstruye la ciudad. Claro. Es decir, que cuando se decide la construcción o la rehabilitación de la antigua ciudad, no se la ubica en el mismo sitio, sino que se elige esta quinta o esta hacienda de los agustinos. Claro. Por lo tanto, esa Quinta Normal se desactiva hasta que luego se crea la Quinta Agronómica. Claro. Que la Quinta Agronómica se va a ubicar al sur de la Ciudad Nueva y que es donde actualmente está la Casa de Gobierno. Es decir, que han habido en el siglo XIX la Quinta Normal, la de Puget, y luego la Quinta Agronómica, que dio origen a la Casa de Gobierno.
Y esto que vos mencionás también de Sarmiento, de Barcelona, es muy interesante porque leyendo hace un tiempo que hicimos un trabajo sobre Sarmiento para los 150 años, él cuando llega a Barcelona siente que por fin ha llegado a una ciudad moderna en España. Claro. Y lo contrasta con la antigüedad de Madrid. Y él Exactamente. se siente realmente en una ciudad pujante, en donde la industria va a ser fundamental para el crecimiento de Barcelona. Seguramente ahí ya estaban por realizar toda la ciudad de Cerdá, con toda la modernidad, la construcción de las fábricas, y él realmente allí se siente como en una ciudad europea, a diferencia de las otras ciudades castellanas. Exacto, decir. sí, sí, tal cual. Y contanos un poco, porque yo recuerdo en su momento cuando fui a un congreso de arqueología, allá por el 2000, que también estaba Daniel Sabelson, y nos mostraba todo lo que se trabajó en el área fundacional, a partir de casi fines del siglo XX, ¿no? Era 1999, la realización de un hermoso museo del área, donde se recupera de pronto donde había estado el cabildo, después estaba un matadero, después una feria, donde estaba la Plaza Mayor, estaba una cancha de fútbol, las ruinas de San Francisco, una fuente que se hizo toda una excavación y se la pudo... Contanos un poquito, digamos, lo poco que queda de esa ciudad de ruinas. No, te cuento que el museo cumplió 30 años. Claro, o sea, en claro. 1993 Qué ya se inauguró el Museo del Área Fundacional y realmente fue un aporte indescriptible porque era una zona deprimida, claro, donde estaba considerada una zona secundaria, y a partir de ese museo y de todo el trabajo que se hace en el centro arqueológico de las ruinas, se fue trabajando en estas pequeñas evidencias, pero muy importantes, claro. Que tenían en el lugar. Y uno de los últimos aportes, podríamos decir, que es la recuperación del solar, que era lugar histórico nacional, donde nació Mercedes Tomasa, la hija del general San Martín. Claro. Esa casa, ya por supuesto, la casa donde había nacido ya no existía, había caído con el terremoto de 1861, pero hace una década aproximadamente, el municipio de la ciudad de Mendoza, con un muy buen criterio, hizo una expropiación de lo que era un taller mecánico, que era lo que había derivado ese solar, y se hizo un trabajo histórico riguroso, y se ha construido en ese lugar un museo de sitio, que se llama ahora Casa de San Martín, pero recupera todas esas capas subyacentes que también hacen a la historia del área fundacional. O sea que siempre hay novedades en Mendoza con respecto a los hallazgos que van apareciendo en el subsuelo y en otros lugares también que se están investigando. Graciela, entre tantas áreas de estudios que tenés, yo me acuerdo que en algún momento habíamos conversado sobre tu tesis de la maestría, que tiene que ver con la industria, la vivienda y sociedades en los pueblos del cemento. Esa también es una temática muy rica y que es mucho más contemporánea de todo esto que estás hablando vos, ¿no? Más cercana en el tiempo. Por supuesto, porque las fábricas de Mendoza, ¿no es cierto? Las dos fábricas de cemento se construyeron en 1936. Pasaron 30 años desde que se había empezado a usar el cemento. En Mendoza se empezó a usar el cemento artificial, ¿no es cierto? A partir de 1906. Hay datación desde 1904, 1905 de las primeras viviendas que se construyen con la tecnología del cemento armado. Pero al ser un material que venía desde el exterior, venía a través de Inglaterra, de Estados Unidos, de Bélgica, de Francia, hacía muy costoso todo lo que eran las construcciones. De hecho, primero se construyeron viviendas en esas décadas, y el primer edificio público que se construyó con cemento fue el Colegio Nacional, Agustín Álvarez, frente a la Plaza San Martín, el primero público. Por lo tanto, en Mendoza había una necesidad concreta de poder contar con cemento nacional. ¿Para qué? Para que las obras, tal como se
se requerían en una zona sísmica, pudiéramos tener el material en el lugar. Y por este motivo, dos empresas cordobesas, una fue Corcemar, la Corporación Cementera Argentina, y otra fue la Compañía Sudamericana de Cemento Portland, Juan Minetti, construyeron al mismo tiempo dos grandes fábricas de cemento. Luego, en 1980, se construyó una tercera, que es la que actualmente está en actividad y provee al mercado local. Las otras dos, las del 36, que eran fábricas con barrios obreros y de técnicos y de empleados, se desactivaron por los cambios que la economía provoca en ese tipo de conjuntos, y porque ya esas mismas compañías no están al frente de las empresas, sino que las nuevas empresas o los nuevos holdings no fijan la vivienda en los pueblos, sino que prefieren llevar y traer al personal que se traslada 20 kilómetros desde la ciudad hacia los pueblos. Por lo tanto, solamente actualmente en las fábricas se realiza la extracción en la cantera y la producción en la fábrica. Pero durante casi 50 años, las fábricas antiguas habían sido unos verdaderos pueblos, porque no solamente las familias que vivían allí podían trabajar en la fábrica, sino que también habían escuelas, habían clubes, habían proveedurías y habían otra serie de actividades que mantenían a esos pueblos con gran vitalidad. Claro. Pensemos que eran poblados que estaban a 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza, con caminos que hasta buena parte de la década del 60 no fueron pavimentados, a pesar de que estaban en rutas nacionales. Pero lo interesante de esos conjuntos y de esas fábricas era la vida comunitaria que se gestaba allí. Pero bueno, volvamos un poco al uso del cemento. Cuando las fábricas se instalan en el año 36, la provincia en ese momento estaba con un gran proyecto de obras públicas, escuelas nuevamente, hospitales, edificios de gobierno, el arco desaguadero, hoteles. Entonces se generó una gran demanda para ese producto que se estaba fabricando. Claro. Sí, y aparte el tema que es un tema también que me parece interviene en forma, no digo determinante, pero que es muy atractivo abordar, es que se empiezan a trabajar con nuevos lenguajes arquitectónicos. Entonces ahí parece como que hay como un punto de inflexión. Así es. Justamente en la década del 30, mediados de la década del 30, a cargo de las oficinas de arquitectura estaban los hermanos Manuel y Arturo Civit. Ellos se habían recibido en la Universidad de Buenos Aires, habían hecho el famoso Grand Tour o el viaje que hacían a Europa, toman contacto con Gropius, con toda la gente de la Bauhaus, y vuelven a Mendoza con estos cargos de gran prestigio, y tienen que ponerse a proyectar todos estos nuevos edificios, incluido un balneario que estaba en la punta del lago, que lo resuelven en este lenguaje del yacht style o el lenguaje náutico. El edificio de Playas Serranas, que es un ícono de la arquitectura racionalista en Argentina, que desde el 2017 es Monumento Histórico Nacional, junto con dos escuelas racionalistas también de los mismos autores. Pero ellos se daban el gusto también de proyectar con el lenguaje neocolonial, es decir, pero el material que se usaba era el mismo para las estructuras. Mendoza siendo una ciudad sísmica, todas las estructuras y todos los edificios en cemento armado. El tema era con los nuevos lenguajes, quedaban a veces más visibles por esos muros más sencillos o más redondeados que la plasticidad del hormigón del cemento permitía. Claro, justamente
para así le explicamos al público, porque no tiene por qué conocerlo, cuando nosotros hablamos de un lenguaje náutico o más específico del racionalismo, estamos hablando de edificios que tienen un fuerte predominio de la horizontalidad, más superficies vidriadas, un fuerte predominio del blanco, de líneas rectas. Entonces, todo ese nuevo lenguaje se contrapone a lo que decías recién de el otro lenguaje neocolonial que tiene más así elementos históricos, barrocos, por decirlo de alguna forma. Techos de Entonces, tejas, claro, techo de arcos, tejas coloniales con los arcos, el bueno, uso de la piedra, claro, de la entonces madera. Ujú. todo este lenguaje racionalista irrumpe de una forma de ruptura, podríamos decir, en ese momento. Así es. Hay un detalle importante cuando, por ejemplo, eh, ellos deben proyectar, los arquitectos civiles, el barrio Cano, que era el barrio para obreros. Es un barrio construido con bloques, monobloques de planta baja y dos pisos superiores. Y en la misma, en la licitación o en donde está la ley de creación, se indica que deben comprar materiales locales. Por lo tanto, y la mano de obra debe ser local también. Por lo tanto, nuevamente, la, el beneficio de ya contar con estas fábricas de cemento aquí para proveer a toda esta gran demanda que también se iba a ver reflejada no solamente en obras públicas de edilicias, sino en obras públicas de caminos, de puentes, de obras de infraestructura como eran canales, y todo eso empezaba a ser, iba de la mano del uso del cemento. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida. Nos acompaña en esta oportunidad Graciela Moretti, arquitecta y magíster en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo. Estamos hablando fundamentalmente de Mendoza, una ciudad con dos grandes hitos, por así decirlo. El primero fue a los 300 años de fundada, ese sismo que la arrasó y que implicó una refundación prácticamente, una nueva distribución de la ciudad. Y otra instancia que ya la había comentado de alguna manera Graciela en el bloque anterior, que fue la llegada del ferrocarril. Esto se da en 1885, y así como el sismo marcó un cambio brusco, un punto de inflexión entre lo que había sido el pasado y la nueva instancia para Mendoza, el ferrocarril, por lo menos a mi entender, también marcó una nueva forma de integración de Mendoza en su contexto, porque hasta ese momento Mendoza siempre estuvo mirando más a Chile o lo que sería el Pacífico que al Atlántico, y la verdadera posibilidad de conectarse con el Atlántico lo logra con el ferrocarril. ¿Cómo se vivió, digamos, en la ciudad y el desarrollo industrial esta llegada del ferrocarril? Bueno, fue otra gran revolución, realmente, porque primero, bueno, las primeras compañías, la primera compañía era del ferrocarril andino, que era una empresa estatal, pero al poquito tiempo fue traspasada al Gran Oeste argentino y al poco tiempo a Buenos Aires, al Pacífico. Claro. Por lo tanto, esta compañía impulsó, además
de la creación de todos las estaciones, una serie de enclaves que complementaban al transporte y complementaban en el sentido de creaban talleres para la reparación de las máquinas, creaban inclusive frigoríficos o lugares de depósitos, eran compañías a veces subsidiarias o emparentadas con las grandes compañías del ferrocarril, pero participaban privados también, que habían visto, por ejemplo, que la uva llegaba en mal estado si la querían vender en otros lugares, Claro. entonces crean estas compañías frigoríficas para que tener esos frigoríficos y luego en vagones especialmente acondicionados pudieran llevarla. Entonces, se fueron generando todas estas localidades secuenciadas, y fueron también llegando a los otros oasis. En el sur de Mendoza, por ejemplo, además del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, llegó también el ferrocarril del oeste, que es el actual Sarmiento. Entonces, uno puede ir viendo cómo las distintas compañías tenían sus distintas realizaciones o concreciones. No eran iguales las estaciones de una compañía que las de otras. Eso lo hemos ido determinando porque hace unos 20 años, ya realmente hace bastante, pero lo hemos podido completar ahora recientemente. Hace 20 años colaboramos con el arquitecto Jorge Tartarini en el relevamiento que él coordinó cuando ganó la beca Guggenheim. Y un equipo de Mendoza hicimos todo el relevamiento de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis, con todos los ramales, no todos los ramales, pero gran parte de los ramales. A 20 años de ese primer relevamiento, encaramos hace muy poco en la Universidad de Mendoza un segundo relevamiento como para comparar el estado a 20 años de aquel primer registro. Y bueno, uno va encontrando sorpresas, a veces agradables y a veces no tan agradables. Vos sabés, Graciela, que a mí me sensibiliza especialmente cuando hablamos de patrimonio industrial, porque yo era muy cercano a Jorge Tartarini, teníamos una amistad muy linda y realmente compartíamos asado, era hermoso escucharlo hablar porque toda su sabiduría y especialmente en temas del patrimonio industrial, que él fue un gran investigador y ha escrito muchos libros. Y a mí esta temática, especialmente, posiblemente también por mi afecto por Jorge, es que me sensibiliza mucho, ¿no? Porque lo está asociado al ferrocarril especialmente y a tantas otras cosas, pero claro, el patrimonio ferroviario también, como decías vos, deja muchas huellas en las ciudades y muchas veces todas estas ciudades y poblados se hacen en torno a las estaciones de ferrocarril, más que otra cosa. En el caso de Mendoza, ¿cómo fue el tema? Bueno, en el caso de Mendoza, la red ferroviaria casi que paralelamente iba de forma muy cercana a lo que eran los antiguos caminos reales, donde estaban las postas de la época colonial. Entonces se mantuvieron esos caminos y a lo mejor en forma paralela, algunos metros, iban estas nuevas líneas. Por lo tanto, vamos encontrando distintas capas en el territorio, donde estaban las antiguas postas de la época colonial y a unos metros las nuevas postas del siglo XIX, que eran las estaciones con sus depósitos, la casa del jefe de estación, el bloque de baños, la garita, el depósito de correspondencia, la mesa giratoria, es decir, todos aquellos elementos, esas piezas que se les llamaban las obras de arte. Todo esto Jorge nos hizo como una especie de curso acelerado para que cuando nosotros íbamos a los pueblos o a las estaciones pudiéramos detectar qué tipo de edificios habían,
qué cantidad de material rodante, si eran un coche Gans motor o era una locomotora de tal característica. Es decir, que tuvimos que saber detectar, porque uno llegaba a las estaciones y teníamos que en media hora por lo menos identificar Claro. lo que había en ese lugar. Y eso fue muy importante porque pudimos hacer una foto de lo que estaba sucediendo en el 2002. Y ahora, 2022, 2023, hemos logrado completar aquellos ramales que en aquel momento no pudimos recorrer. Claro. Hay ramales en Mendoza que van por ramales de trocha angosta, como que el que va a San Juan y une con Pie de Palo todo el norte de Argentina, que es el del actual Belgrano. Pero también tenemos en el Sarmiento estos ramales que han sido desactivados y donde han quedado, por ejemplo, puentes, alcantarillas, que muestran y evidencian lo que significó el ferrocarril. Y del San Martín, y del San Martín, que era el vínculo con Retiro, y del Trasandino, que era el que nos vinculaba con Chile. En el caso del ferrocarril San Martín, hemos estado estudiando en los últimos tiempos la vinculación con las bodegas. ¿Por qué? Porque las bodegas, los bodegueros comenzaron a instalarse en las inmediaciones o en las cercanías de los ramales. Y cuando habían bodegas más alejadas de los ramales, inclusive construían, a costa del propio dueño de las bodegas, esos ramales ferroviarios para que los trenes pudieran ingresar al establecimiento, trayendo a veces las uvas desde las fincas y luego llevando el vino elaborado hacia los mercados. Claro. Entramos en un tema que no sé si queriendo o no, pero un tema que a mí también me apasiona y que tiene que ver con, cuando vos hablás de las bodegas, hablamos de, no sé si hago bien en asociarlo a la red de la vid y el vino, porque esa es una temática también que involucra no solo a nuestras provincias cuyanas del norte, sino también como que hay una red iberoamericana sobre este tema. ¿Qué nos podés decir de esto? Así es, hay una propuesta que la vienen impulsando desde hace unos años desde la Cátedra UNESCO de pensar en una red o en una posible declaratoria de los paisajes culturales de la vid y el vino. Varias universidades están participando en ese proyecto, la Universidad de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, la de Tucumán, que ha estado estudiando los valles calchaquíes y todo lo que es la zona del noroeste. Y hacia el sur también, porque en la Patagonia, por ejemplo, todo lo que es la zona de General Roca, ha tenido un impulso con bodegas, tanto desde los años 40, 50, pero que también están ahora con todo este nuevo impulso de la vid y el vino generando edificios contemporáneos, como está sucediendo también en Mendoza, se está dando también con los vinos del sur. Claro. Es decir, que hay toda una revalorización de los paisajes del vino, con la cordillera como telón de fondo y como paisaje unificador de toda esta red, pero también con la producción de muy buenos vinos en bodegas que a veces son refuncionalizadas o a veces construidas ex novo, es decir, que hay una nueva arquitectura del vino, quizás en 100 años o en 50 años podrían ser también el patrimonio del siglo XXI. Claro. Sí, incluso yo he visto, ahora no me acuerdo los nombres, tengo como ese vicio de olvidarme de las cosas, pero vi unos proyectos muy interesantes de bodegas diseñadas a nuevo, que incluso fueron premiadas, ¿no? Por una calidad de diseño hermosísima. Así es, y ha contribuido mucho a esta valorización de la nueva arquitectura o de la refuncionalización de las antiguas, un premio que otorgan
por la arquitectura, por los paisajes, la red global Great Wine Capitals, que todos los años Mendoza participa de esta red, es la única ciudad o provincia de la Argentina que participa, pero está Casablanca en Chile, Rioja en España, Burdeos en Francia, Napa Valley en Estados Unidos. Son 11 actualmente, pero todos los años se reúne ese comité internacional y premia las mejores prácticas en sustentabilidad, en arquitectura, en alojamiento, en restaurantes. Entonces hay como un desafío muy grande para quienes están con los proyectos de bodegas, por un lado, aportar a los temas de funcionalidad, pero también a generar una imagen expresiva que sea propia de los lugares y que identifique a los nuevos vinos que se están elaborando. Así que todo eso, hay una movida muy, muy importante que empezó alrededor del año 2000, con todo esto de las nuevas bodegas. Ya llevamos 23 años de nueva arquitectura del vino. Qué interesante, la verdad que las cosas que comentás dan ganas de irse a Mendoza, hacer todos esos recorridos, incluso por, como decía Rodolfo hace un ratito, la historia que tiene desde aquel primer terremoto y todo el proceso que fue evolucionando la ciudad. A mí me gustaría, si te parece pertinente, que hablemos unos minutitos sobre el Comité Mendoza del Campañac, del Sistema Vial Andino, porque es un tema que tiene que ver con el concepto, con la temática del patrimonio mundial, y tal vez ilustrarle al público que, bueno, el Campañac es un sistema vial que involucra varios países, desde Colombia hasta Mendoza, por decirlo de una forma muy sencilla. ¿Qué nos decís de este tema, Bueno, Graciela? realmente para mí ha sido un honor formar parte ya desde el año 2006 del Comité Mendoza. Eso lo desarrollo generalmente desde el ámbito de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos de la provincia, pero desde la dirección en conjunto con todos los organismos provinciales y con todos los equipos de las 7 provincias del Comité Federal. Yo mi participación es de acompañamiento, ¿no es cierto? Siempre a cargo de los proyectos está el referente del sitio, pero fue muy importante todos los trabajos, los estudios previos que se hicieron desde el 2006 hasta el 2014, que fue cuando se inscribió el Capagnán en la lista del Patrimonio Mundial. El trabajo con las comunidades. Mendoza tiene varios sitios inscriptos y un tramo muy importante que es el que va de Ciénaga de Yalguarás a Tambillo, es decir, que un tramo de camino de casi 30 kilómetros, porque el Capagnán es un sistema vial en donde se inscribieron sitios arqueológicos, pero también sitios asociados y partes del camino inca. En Jujuy, por ejemplo, hay un tramo de escaleras de piedra muy interesante. Cada provincia tuvo la potestad de incorporar lo que consideraba que era importante para formar parte de ello. Y entre las novedades, lo que les puedo compartir es que desde el jueves nos compartieron desde el Comité Nacional y que coordina el INAPL, a través de la secretaria técnica, que es la doctora Victoria Sosa, el plan de manejo del Capagnán Argentina, que eso realmente un avance, porque hace unos años se había publicado el libro del Capagnán en Argentina, donde se mostraba la diversidad de este patrimonio mundial, pero lo interesante ha sido que en estos años de trabajo de los equipos, en donde participaron todas las provincias involucradas, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, han aportado para la publicación. Así que yo en todo caso les podría mandar el link para que lo puedan compartir, porque ha sido un trabajo, sobre todo a partir de los administradores de sitio,
que han realizado todas las provincias con el acompañamiento de parques nacionales, porque Parques es el propietario de la Ciudadcita, que es uno de los sitios inscriptos, además de las provincias, y el INAPL, que como coordinador de todo el proyecto. Así que realmente es un plan de manejo que es 2023-2033, así que me parece que va a ser muy importante para el trabajo de aquí en adelante. Y Mendoza ha presentado hace muy poquito tiempo un segundo sitio, Patrimonio Natural, que lo puso a consideración de la CONAPLU en esta primera etapa, que está en el sur de Mendoza, y bueno, es un patrimonio natural muy importante. Así que si Dios quiere y eso avanza, podríamos contar con el correr del tiempo de un segundo patrimonio, que es la Payún. Qué interesante. Y además, por todo lo que nos estás contando, que realmente es muy atractivo, todo lo que hace la provincia en materia de patrimonio es muy fuerte. Es decir, que es una provincia en la cual el patrimonio es tenido en cuenta y se intenta generar situaciones de valorización muy importantes. Bueno, Mendoza fue de las primeras provincias, después de creo que Buenos Aires y Córdoba, que contaron con una ley de patrimonio. Tal cual. En 1993 se sanciona la ley 6034 de patrimonio cultural, y el decreto reglamentario es del 2009, es decir que es muy importante porque da las pautas de cómo se procede ante la declaratoria de los bienes y cómo los propietarios de los bienes deben trabajar para solicitar las autorizaciones de intervenciones en los bienes. Entonces, en eso es lo que uno trata de hacer conciencia para que el propietario vea que todo es posible de realizar mientras esté avalado por la autoridad de aplicación, que en este caso es la Dirección de Patrimonio. Claro, pero son 30 años, ¿no? Qué interesante. 30 años de la Ley de Patrimonio. Sí, es muy importante porque Mendoza contaba con declaratoria de bienes aislados, pero muchas veces los hacía la legislatura a través de una ley. En cambio, la Ley de Patrimonio indica el procedimiento, y quien firma el decreto es el gobernador, en conjunto con la autoridad del Ministerio de Cultura. Similar a lo que sucede a nivel nacional cuando se impulsan las declaratorias nacionales, que lo debe firmar el presidente con el ministro de Cultura o presidente, ministro de Cultura. Claro. Así que es muy importante porque más o menos sigue en esa sintonía de cómo se prepara un expediente para la declaratoria. Pero en lo que se está trabajando en los últimos tiempos es de siempre contar con el aval del propietario ante una posible declaratoria. Y de hecho hemos logrado varias declaratorias en donde el mismo propietario solicita la declaratoria. Qué bueno. Sí, vos sabés que es muy, muy importante esto que decís, Graciela, porque el tema de declarar patrimonio, un bien privado, un bien privado, claro, es un tema que mucha gente se asusta sobre eso, pero en realidad hay normativas y obviamente tienen restricciones al dominio como tenemos todos en nuestras propiedades, aunque no estén declaradas, tenemos restricciones al dominio. Nosotros en nuestros terrenos no podemos hacer lo que queremos, tenemos un código de planeamiento, un código de edificación, y cuando tiene una declaratoria de valoración patrimonial implica algunas que otras restricciones más. Pero es muy interesante lo que decís, porque esto también ayuda a comprender a la gente que por más que sea una propiedad privada, se la puede declarar patrimonio nacional, provincial, no importa, pero que también tiene posibilidades de generar algún tipo de modificaciones siempre que se ajusten a las normativas y al concepto de autenticidad. Es decir, que se puede trabajar tranquilamente y eso es un gesto y un concepto tranquilizador para los propietarios. Así es, muchas veces tienen el prejuicio o el mal concepto que piensan que un edificio no se puede tocar si tiene una declaratoria. Nosotros siempre explicamos que
se puede tocar, pero se debe intervenir bien, Claro. con un Exacto. proyecto realizado por un equipo que conozca la mecánica, la metodología de la intervención patrimonial. Por eso es muy importante la capacitación de los Claro. profesionales, arquitectos, ingenieros, que puedan proponer soluciones concretas sin afectar esa autenticidad, pero sin congelar el bien. Nosotros Exacto. tenemos muchos casos de intervenciones en donde ha habido consolidación estructural en edificios que no tenían cimientos. Y bueno, y le ha colocado la estructura y la estructura se ve y se contrasta lo antiguo y lo nuevo y no hay ningún problema. El tema es proponerlo de una forma sensible y sin afectar esa expresión del bien. Sí, Bueno, tal cual. Y bueno, lo que decís vos es absolutamente cierto y es así, de que es posible intervenir incluso edificios de altísimo valor patrimonial, ¿no? Incluso tenemos en el mundo infinidad de ejemplos intervenidos que son patrimonio de la humanidad, así que es muy posible todo eso. Es posible mientras todo surja de un estudio, de una propuesta seria, ¿no es cierto?, acompañada de los diagnósticos correspondientes, de los estudios de patología. Entonces, todo eso yo creo que si está bien documentado, bien expresado, no tiene por qué ser desautorizado o desaprobado. Hemos tenido varias experiencias en los últimos tiempos en donde el camino correcto se logra a partir de esa presentación inicial, en donde se pide una especie de aval primero para la actividad y después se logra concretar la intervención. Pero también han habido casos, por el contrario, donde se han realizado obras sin la consulta correspondiente. Sin consultar, exactamente. Bueno, de mi ahí parte, comienzan los problemas. Claro, ¿qué te parece? De mi parte, Graciela, te quería agradecer muchísimo tu participación en Área Protegida. Ha sido realmente muy, pero muy interesante todo lo que nos has contado y seguramente en algún momento podremos repetir en el futuros programas estas intervenciones porque realmente nos enriquecen mucho. Así que bueno, de mi parte te quería mandar un fuerte abrazo y agradecerte nuevamente por todo tu aporte. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, y yo creo que pueden venir a Mendoza a hacer un programa local in situ, viajando o recorriendo las bodegas, recorriendo el metro tranvía, que es un tren urbano que va uniendo distintos puntos de la ciudad. Realmente hay mucho para hacer, así que esperamos, a lo mejor los esperamos aquí en la ciudad. Bueno, Graciela, te agradezco muchísimo la participación en Área Protegida y bueno, lo tomo, lo voy a agendar. Me gusta mucho la idea de ir a las bodegas. Totalmente. Eso me resulta muy interesante, así que bueno, seguramente nos vamos a ver tal vez en un futuro no muy lejano. Un especial por aquí. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera.